niños y niñas de segundo año básico? Muy bienvenidos a su segunda clase de esta semana, pero la primera clase de lenguaje, ¿cierto? Porque los días anteriores estuvimos trabajando en lenguaje, pero estuvimos trabajando en el libro Calligraphics, ¿cierto? Donde estuvimos haciendo el recordatorio de cómo vamos a utilizar algunas letras. Hoy día vamos a trabajar nuevamente con un texto que trabajamos la semana anterior, y que era un poema, ¿se acuerdan? Y que se llamaba Sé de un pintor atrevido, ¿ya? Vamos a ir y vamos a leer nuevamente este texto y vamos a empezar a trabajar más actividades para poder comprenderlo e ir aprendiendo otras cosas más. Vamos entonces a la página 33 del texto Leo primero segundo año básico. Vamos a utilizar el texto y también vamos a utilizar el estuche el día de hoy. Vamos entonces todos a la página 33. Van trabajando, van buscándola conmigo. Bien. Entonces, vamos a escuchar la lectura de este poema. Recuerden que ustedes deben seguir la lectura, ¿cierto?, con su dedito. ¿Por qué dijimos que este era un poema? Y que no era un cuento, por ejemplo, o que no era una fábula, que era también otro tipo de texto que nosotros habíamos visto en clases anteriores. Dijimos que el cuento era una narración que nos contaba una historia que tenía un inicio, un desarrollo, un cierre, ¿cierto? Una historia que empezaba, que pasaba algo, había un problema y después el problema se resolvía, ¿cierto? Y también habíamos conocido las fábulas, ¿cierto? Y habíamos dicho que las fábulas eran historias, también muy parecidas a los cuentos, en las que participaban animales, que los animales tenían características de humano, pero que la característica más importante de las fábulas era que las fábulas nos dejaban una enseñanza. Incluso hasta escribimos una fábula, ¿cierto? Esa de los pajaritos, ¿se acuerdan? Que había un pajarito que se encontraba con un caracol y cada uno de ustedes inventó una fábula distinta que también les dejó una enseñanza. Pero el poema, que es el que nosotros estamos viendo ahora, tiene características distintas. ¿Por qué? Porque se escribe en versos y en estrofas. ¿Pero qué son los versos y las estrofas? Bien, los versos son cada línea de una poesía. Por ejemplo, una poesía se va a escribir, los versos son más cortitos, ¿cierto? Tiene una estructura determinada. En cambio, el cuento yo lo voy a escribir acá desde el principio hasta el fin. Sin embargo, la poesía la voy a escribir en líneas más cortitas. Entonces, cada uno de estos es un verso. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versos. Cuando los versos se juntan, se agrupan, como ustedes lo pueden ver acá, nosotros decimos que estamos hablando de una estrofa, ¿ya? Por lo tanto, si esto es una estrofa, yo voy a decir que acá hay una estrofa, dos estrofas, tres estrofas. Tres estrofas con 4 versos cada uno. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Las poesías tienen un lenguaje que es más distinto también, ¿cierto? Que a veces es un poquito más difícil de entender, ¿ya? No es tan explícito como el de los cuentos o como el de las fábulas, ¿ya? Vamos entonces a comenzar la lectura de esta poesía que se llamaba Sé de un pintor atrevido. Sé de un pintor atrevido que ríe y pinta contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. ¿Qué será una corbeta mercante? Yo sé de un pobre pintor que día a día mira al pintar el agua ronca del mar con un entrañable amor. Esta poesía la escribió José Martí y ahí es una adaptación porque la verdad es que este es un poema que es mucho más largo. Ahora vamos a pasar a la página, a la página 33, a la página 36. 36, ¿ya? Y vamos a trabajar la clase número 34. Hemos avanzado mucho en todas nuestras clases. Si bien hay algunas clases que nosotros nos fuimos saltando, aún así nosotros hemos avanzado harto, ¿ya? E incluso este semestre nosotros comenzamos con el segundo texto, con el segundo tomo del Leo primero, y son 6. Entonces después va a haber un momento en que yo les voy a decir a sus mami que vayan a buscar los otros a la escuela, ¿ya? Bien. Entonces, ya leímos, ¿cierto? El poema Sé de un pintor atrevido. Actividad 3. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores. Palabra nueva, palabra de vocabulario.
Y no tenemos la palabra de... Oye, este plumón no pinta. Y no tenemos divinos. Ahí. Esta es la palabra de vocabulario que vamos a escribir en nuestro muro de palabras, ¿cierto? La última clase que vimos este poema estuvimos viendo la palabra atrevido. ¿Se acuerdan que ustedes la buscaron en el diccionario? ¿Sí? Porque nosotros vamos aprendiendo, vamos aumentando nuestro vocabulario, ¿cierto? Palabras que vamos conociendo y conocieron la palabra atrevido, qué significaba y también ustedes la buscaron en el diccionario. El día de hoy vamos a trabajar con la palabra divinos, ¿ya? Y dice, en la oración divinos significa, mire, nos vamos a devolver al poema, ¿dónde dice divinos? Dice, yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Entonces, vamos a ver qué será divinos. A, que los colores son hermosos. B, que hay pocos colores. O C, que pinta de un solo color. Si este pintor era un pintor atrevido, ¿cierto? Que le gustaba pintar, que podía pintar lo que a él se le ocurriera, ¿cierto? ¿Habrá tenido colores hermosos? ¿O habrá tenido pocos colores? ¿O solo habrá pintado de un solo color? Lo más probable, ¿cierto?, es que este pintor tenía muchos colores porque era un pintor atrevido, entonces él pintaba de todos los colores lo que a él se le ocurría. Entonces, divinos en esta oración significa que los colores son hermosos, ¿ya? Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, ¿ya? Así que lo vamos a... ustedes lo encierran, ¿ya? La letra A. Vamos a la actividad siguiente. Actividad 4. ¿De qué se habla en el texto? Se habla de las flores, se habla de un pintor o se habla del mar. Ya vamos a marcar solo una. Ya ustedes van a pintar ahí de quién se está hablando. ¿Se acuerdan que leímos el cuento Blancanieves y los 7 enanitos? ¿Cierto? Lo leímos en unas clases anteriores y vimos características de cómo era la Blancanieves y cómo era su madrastra. Cuando yo digo las características de algo, yo estoy diciendo cómo es. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, a ver, hijo, ¿usted me puede dar las características de este plumón? Usted me puede decir, es rojo, es delgado, es liviano, ¿cómo es? ¿Ya? ¿Cómo es? No lo que hace, ¿cómo es? ¿Bien? ¿De qué otra cosa le podría preguntar que usted tuviera a su alrededor? A ver, le podría preguntar, por ejemplo, por el estuche. Dígame las características de su estuche. Mi estuche es cuadrado, es blandito, es grande, es de colores, ¿cierto? Entonces yo podría decir todas esas cosas de cómo es. Esas son las características. Las características de algo es como eso es. ¿Bien? Entonces, tenemos a los dos personajes del cuento Blancanieves, que son Blancanieves y la madrastra, ¿ya? Vamos a unir a cada personaje con la característica que le corresponde. La primera dice hermosa. ¿Quién era hermosa? ¿Blancanieves o la madrastra? Entonces usted tiene que unir con una línea quién era hermosa, ¿ya? ¿Quién era buena con todos? ¿Quién era buena? ¿Blancanieves o la madrastra? Y usted lo une con una línea. ¿Quién era envidiosa? ¿Blancanieves o la madrastra? Únalo con una línea. Envidiosa, dice acá, y usted lo une con una línea. ¿Quién era malvada? ¿Blancanieves o la madrastra? Y también lo une con una línea. ¿Y quién ayudaba a cocinar y limpiar? ¿Blancanieves o la madrastra? Y usted también lo une con una línea, ¿ya? Esa es la actividad para saber cómo, para poder aprender características de los personajes, ¿ya? Si nosotros habláramos del poema, diríamos que, ¿cómo era el pintor? Atrevido, ¿cierto? Esa es una característica de él. Vamos entonces a la siguiente actividad, en la página 38. Hemos estado hablando de sustantivos comunes, harto, ¿cierto? Hemos dicho que los sustantivos comunes van a ser palabras que van a nombrar personas, animales o cosas. Personas, animales o cosas, ¿sí? Entonces,
Dice, encontremos sustantivos comunes, tenemos varios sustantivos comunes acá, ¿ya? Varias imágenes, y usted va a escribir el nombre de cada sustantivo común hacia abajo, ¿ya? Esta es la tarea que usted me va a tener que mandar el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es eso? Y usted escribe el nombre hacia abajo. Recuerde que cada uno de los cuadritos de este puzzle va a ocupar una letra, ¿ya? Yo no voy a decir los nombres de los dibujos porque ustedes lo tienen que descubrir, ¿ya? Usted tiene que descubrir los nombres de estos sustantivos comunes. Luego de eso, que usted termine eso, va a escribir los sustantivos que encontró. Cómo se llamaba esto, cómo se llamaba esto y cómo se llamaba este que está aquí. ¿Bien? Y como última actividad, como hemos estado hablando solo de sustantivos comunes en esta página, donde les recuerdo nuevamente que dijimos que los sustantivos comunes, no los propios, no los nombres, los comunes son nombres de animales, personas o cosas, ¿cierto? Entonces, dice, ¿qué oración tiene dos sustantivos comunes? Juan cuida al perro o en la casa de Marta hay un gato. ¿En cuál de las dos oraciones hay dos sustantivos comunes? No se toman en cuenta los sustantivos propios, solo los sustantivos comunes. Bien, entonces, el día de hoy volvimos a comprender nuevamente el poema, a leer el poema Sé de un pintor atrevido, ¿cierto? Y luego hicimos un refuerzo y un recordatorio, estamos haciendo un recordatorio de los sustantivos comunes y además de eso aprendimos una palabra nueva que es divinos, ¿ya? Y eso significaba que en esa oración era que era algo hermoso, algo divino es algo hermoso. Bien, nos vemos más ratito en clase de ciencias, ¿ya? Que estén muy bien y a trabajar, a mandar sus tareitas. Nos vemos